Bienvenidos, soy Manuel Gutiérrez, responsable de operaciones de la Fundación Silblue y hoy voy a hacer de moderador en el webinar. Muchas gracias por estar presentes en este webinar que hemos organizado con el título Recuperación física post-confinamiento de los residentes geriátricos. Esperamos que os resulte interesante y que podáis aprovecharlo para vuestra residencia. El webinar va a ser grabado para que luego pueda ser visto por personas que hoy no van a poder estar aquí en este momento. Os presento a los 4 ponentes que van a participar y que nos aportarán cada uno su visión desde su ámbito. Vicente Botella, presidente de UPIMIR y miembro de la Junta Directiva de PIMEC. Mariana Machado, licenciada en Fisioterapia, máster en Fisioterapia Deportiva y Recuperación de la Actividad Física, fisioterapeuta en Icaria Residencial. Ferran López, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en actividad física adaptada para el adulto mayor, responsable de calidad, contenido y formación en la Fundación Silblue. Y Miquel Marcotegui, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, máster universitario en envejecimiento saludable y calidad de vida, doctorando en investigación biomédica. Muchas gracias a los 4 por vuestro tiempo. Sin más, empezamos. Como todos sabéis, el confinamiento generado por la pandemia y las limitaciones de movilidad que habéis sufrido en las residencias y que seguimos sufriendo, ha favorecido el sedentarismo, la aparición de sarcopenia, la fragilidad y pérdida cognitiva, produciéndose un declive en la funcionalidad y autonomía de los residentes. Durante este webinar de 60 minutos de duración, hablaremos sobre los cambios generados dentro de las residencias a causa de la pandemia, de qué manera ha afectado y sigue afectando física y cognitivamente a los residentes y qué procesos y actividades se están realizando para llevar a cabo una readaptación funcional de los mismos. Vamos a dividir el webinar en 2 bloques. Uno primero donde hablaremos de las consecuencias del COVID, de unos 25 minutos de duración, y uno segundo donde hablaremos de la importancia que tiene el ejercicio físico para facilitar la recuperación, de una media hora. Vamos a intentar cumplir con los tiempos para que, una vez finalizados estos 2 bloques, tener un tiempo para responder a las preguntas o dudas que tengáis. En la dinámica de este webinar queremos que nos hagáis llegar a lo largo del mismo todas vuestras preguntas o dudas que os surjan a través del chat de Zoom. Por favor, nos indicáis la persona a la que le dirigís la pregunta y al finalizar os lo contestaremos. También al finalizar os diremos cómo os haremos llegar unos ejemplos de ejercicios para que podáis poner en práctica en vuestras residencias. Y sin más, empezamos ya por la primera parte del webinar, las consecuencias del COVID. Vicente Botella nos hablará de qué actividades se realizaron durante la pandemia y qué modificaciones se tuvieron que hacer a causa de la misma. Muchas gracias, Vicente, y bienvenido. Bueno, ¿se me oye? Supongo que sí. Sí. Bien, gracias por la presentación. Independientemente de poder ser presidente de UPIMIR, lo cual me enorgullece, o formar parte de la Junta de Gobierno de PIMEC, estoy aquí como profesional del sector de la geriatría y de la asistencia en los centros de dependencia, las residencias geriátricas. Soy médico, llevo 35 años dedicándome a esto y me considero compañeros de todos los que seguro están delante en estos momentos escuchándonos. Por lo tanto, desde ese punto de vista y en 5 minutos, algo que me podría ocupar semanas enteras explicar, lo compensaremos al máximo e intentaremos hacer una foto de lo que nos sucedió, creo, mayoritariamente a todos los centros. Lo primero que hay que dejar claro es que compartimos un criterio de que somos centros sociales, somos centros sustitución del hogar. Por ello, nuestra capacidad de actuación viene limitada dentro de ese criterio, no de un criterio hospitalario ni de un criterio clínico. Nosotros nos encontramos con 2 etapas diferentes en las residencias. La primera fue plena efervescencia del COVID, indicaciones hechas desde los diferentes CAPs, ambulatorios o centros de salud,
y cada uno luchando como podía para intentar proteger a los usuarios que tenían dentro del centro. Y la segunda etapa fue la que se regía por los planes de contingencias que hicimos los propios centros y que aprobaron desde el CatSalut. En ambos casos, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió algo claro, y es que fue un descalabro absoluto para todos nosotros y principalmente, y es lo que aquí hemos venido a hablar, para nuestros usuarios. Eh, Todo nuestro cuadro de mando, todo nuestro organigrama de actividades se vino abajo, porque si los técnicos no podían juntar a los diferentes usuarios para hacer las actividades que tenían que hacer con ellos, lo cual desde el principio de la pandemia se nos empezó a prohibir y posteriormente incluso confinados dentro de habitaciones durante un tiempo, toda la estructura del centro se tambaleó. No teníamos más personal que el que teníamos, ni que decir tiene aquí, todos sabéis, el tema del absentismo y los contagios y cuántos de nosotros hemos padecido la enfermedad por haber seguido trabajando. Lo que sí se nos ocurrió es que de tener actividades grupales juntadas por el estado cognitivo o el estado físico de los residentes, nos encontramos con actividades individualizadas, realizadas en espacios más cerrados, incluso en la habitación del propio residente, y que muchas veces, más que ser algo que enaltecía o algo que le daba autoestima al residente, se trataba de escuchar y calmarlo en una situación dificilísima. ¿Vale? A partir de aquí, todos los profesionales se hicieron transversales, cada uno hizo todo lo que pudo con ellos, pero es verdad que nuestros usuarios durante esa primera etapa y después la del plan de contingencias empezaron a notar que lo que antes había sido grupos de convivencia, grupos en los cuales hacían actividades y compartían, se vino para abajo y se encontraban muchas veces sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, sin saber qué explicaciones le podíamos dar al respecto y con un aislamiento tanto a nivel psicosocial como a nivel físico por la falta de actividad que pasó factura, y en la próxima pregunta evidentemente pondremos los puntos sobre las is. Todos hicimos lo que pudimos, todos intentamos que el centro siguiera funcionando, pero es verdad que repercutió el COVID en nuestros usuarios y en nuestras estructuras de una manera realmente terrible. Ya esto hay que sumarle algo que todos nosotros creo que también sabemos, y es que de estas actividades ser unas actividades incluso propagandísticas para el centro, que podíamos publicar en nuestras páginas web, que podíamos hacer vídeos o fotos, pasó a ser un secretismo y un oscurantismo total para muchos. Nadie estaba por la labor, y ni creo que correspondiera, de hacer fotos de actividades en las habitaciones o con un solo residente, y empezó ya el mal sistema de que los familiares dudaban de qué se hacía o cómo se les atendía. Estigma que a día de hoy creo que no hemos podido quitarnos de en medio, por mucho que lo intentemos y luchemos por dignificarnos todos. Eso lo que conllevó además es que mucha gente dudaba de la capacidad que teníamos a nivel humano, de cuántos profesionales seguían trabajando y de qué se estaba haciendo con los usuarios. En fin, la foto en aquel momento era terrible y posteriormente ha mejorado, pero tampoco estamos aún al 100%. Gracias. Muchas gracias, Vicente, bueno, por describirnos aquella situación que vivisteis en los centros. A continuación, Mikel Marcotegui nos va a responder ayudándose en los diferentes estudios llevados a cabo cómo el aislamiento ha favorecido el sedentarismo, la fragilidad y la pérdida cognitiva. Bienvenido, Mikel. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel, por la presentación y también a Vicente por esa introducción que me ha dado paso a, como decía él, a poner los puntos sobre las IES. Bueno, lo primero voy a hablaros de un comunicado que hizo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología respecto a las restricciones que ha comentado antes Vicente en estas personas. Bueno, se vio cómo ese confinamiento supuso, como ha dicho Vicente, el aislamiento, un confinamiento dentro del confinamiento que se llamaba, ¿no? Que estaba cada persona aislada en su habitación. Y este aislamiento lo primero que produjo fue la ruptura de esas rutinas que tenían estas personas que vivían en este tipo de centros, aumentando el riesgo de agravar esos deterioros cognitivos que padecen y aumentando la incidencia de esa sintomatología y delirium. Por otro lado, este aislamiento, como también lo hemos visto nosotros en la población general, ¿no? Ha producido o produjo
las limitaciones de movilidad. Es decir, al no salir de la habitación no podían realizar las actividades que realizaban habitualmente y se redujo su movilidad, aumentando de esta manera el sedentarismo y, como decíamos en el título de esta diapositiva, produciendo el aumento de la sarcopenia y la fragilidad y reduciendo su funcionalidad y autonomía, sabiendo de sobra las consecuencias que todo esto trae. Pero además el aislamiento en sí se ha observado cómo aumenta la ansiedad, la depresión y la distemia de estas personas que están aisladas, y se reducen los anclajes afectivos que podían tener entre los diferentes usuarios del centro y los anclajes motivacionales. Todo esto, desgraciadamente, produce la pérdida del sentido de vida, pierden las ganas de vivir. Sin embargo, bueno, quería hablaros también, bueno, han salido un montón de estudios después de esta etapa, y quería hablaros de un estudio concretamente en el que, no sé si pasan la diapositiva, eso es, vale, sí, en el que se ve cómo, por un lado, las consecuencias de este impacto, ¿no?, que ha tenido el COVID en este tipo de centros, como decíamos antes, ¿no?, ese aislamiento social agravaba la vulnerabilidad, sobre todo en personas que padecen demencia, pero por suerte se ha observado cómo ese apoyo social que decía antes Vicente y que se ha intentado hacer por todos los medios, que sea el máximo, ese apoyo social es un fuerte protector para reducir esos efectos cognitivos adversos de esa ansiedad y el estrés crónico. Por lo tanto, queda claro lo que tenemos que seguir intentando y dónde tenemos que poner nuestras fuerzas para reducir esas consecuencias que han tenido ese aislamiento, ese confinamiento. Sí. Muchas gracias, Miquel, por todos estos datos. A continuación, Mariana Machado nos va a detallar cómo ha repercutido este aislamiento en la capacidad funcional de los residentes. Bienvenida, Mariana, y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Mariana, fisioterapeuta de Icaria Residencial, y para aportar en esta sesión considero, igual como han aportado los compañeros Vicente y Miquel, que ciertamente esta repercusión, por ejemplo, en nuestro caso, trajo varios matices entre lo negativo y lo positivo, puesto que pues, hay personas que al no poder salir de la habitación o de su, o sea, o no estar libre, comenzaron a, bueno, pues valga la redundancia, a moverse menos, a socializarse menos, lo cual hizo una reducción importante de la optimización de su capacidad funcional. Pero, por ejemplo, hay personas también que al inicio de la pandemia, es verdad que entre que no entendían la situación y no sabían lo que hacer, y como dijo Vicente, el organigrama pues se vino abajo completamente, pues hubo una doble faena de explicar lo que se tenía que hacer y lo que se quería hacer pero no se podía hacer. Entonces, de alguna manera, los residentes se adaptaron bueno, se adaptaron, quizás no sea la palabra correcta. Por ejemplo, en este caso hubo una división de las personas más autónomas y las personas que necesitaban más de nuestro apoyo. Entonces, en el caso de las personas autónomas, lo que hicimos aquí fue un poco, a ver si se permite la palabra, empoderarlos de su salud. Entonces, los hicimos más conscientes y responsables de que se tenían que mover, de que tenían que, así sea, caminar por el pasillo o en las zonas que estaban habilitadas para las personas positivas de COVID y las personas de no COVID, que fue lo que tuvimos que hacer en esta residencia, por ejemplo. Entonces, de esa manera, haciéndolos responsables de eso,
ellos fueron capaces de concientizarse y entender que era tan importante como beber agua y como comer el hacer ejercicio, porque se dieron cuenta que al no realizarlo de la manera que lo realizábamos en grupo, digamos, con un horario fijo, aparecían más dolores, aparecían más molestias, y al ser pues más conscientes y más responsables de las mismas, quedó un poco esa enseñanza, ¿no? De esto es lo que tengo que hacer y es lo que debo hacer, porque mira, Mariana, tú me decías que tenía que hacer esto, tú me decías que tenía que hacer lo otro, y de esa manera, para mí, desarrollaron, o sea, vale que la situación es bastante, bueno, fue bastante negativa, digamos, pero desarrollaron esta nueva habilidad de, mira, de darse cuenta que no solamente nosotros somos los responsables de moverse, de que ellos se muevan, perdón, sino ellos también. Y esto, de cierta manera, les dio un poco más de, bueno, en su cabeza, supongo, les dio un poco más de sentido a algo que hacer mientras estaban pasando por ese momento tan difícil. También debo decir que ha repercutido de una manera obviamente importante en un grupo, no quiere decir menos significativo, en un grupo más reducido, pero poco a poco seguimos trabajando y poco a poco pues seguimos con ayuda también obviamente multidisciplinaria y de los familiares. Y también porque en su momento utilizamos, o apoyando lo que decía Vicente, de que los familiares no se fiaban mucho del trabajo, no sé si fiar es la palabra correcta, pero no, de las cosas que hacíamos, pues en este caso utilizábamos tablets para hacer videollamadas, y de esta manera pues les preguntaban, ¿no? Le hacían una especie de encuesta: ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? Entonces le contaban: mira, sí que he hecho la bicicleta, mira, sí que he ido caminando, mira, sí, no estamos haciendo la gimnasia, pero la Mariana viene y hacemos esto y hacemos aquello, pintamos, teníamos también películas para ver en la zona común que podía estar un grupo o el otro, entonces de esta manera había la rutina de salir de la habitación, caminar, subir, conversar y moverse un poco dentro de lo que fue posible. Muy bien, muchas gracias, Mariana, también por descubrirnos ese otro lado del confinamiento, con ese empoderamiento que le disteis a los residentes. Vicente, te queríamos preguntar también cómo ha repercutido el aislamiento a nivel más psicosocial. Muchas gracias. Bien, a nivel psicosocial está claro que lo primero que había que hacer, y es lo que se recomendó y se hizo en la mayoría de sitios, es realizar unas escalas de valoración geriátrica para poder documentar métricamente que no se trataba de nuestra opinión o de nuestra manera de ver las cosas, sino que estaba documentado con escalas absolutamente testadas y comprobadas por organismos internacionales. Dicho esto, y sin querer en ningún caso ser ofensivo para nadie, debo reconocer también que desgraciadamente para mí he firmado en la vida muchísimos certificados de defunción. En la época de COVID firmé unos cuantos, pero no he firmado ninguno por tristeza. Entonces, esto de que la gente se moría de tristeza y soledad, debo romper este tabú. Lo lamento si alguien se siente ofendido, pero en los centros donde yo he ido y con los profesionales que yo trabajo, en ninguno de estos centros nadie ha muerto por tristeza y por soledad. Sí que es verdad que realizados las escalas que se hacían normalmente y que paso a detallar, que son un Mini-Mental asimilado a un GDS para mirar el estado cognitivo de la persona, un Pfeiffer en los casos que el Mini-Mental era demasiado complicado para esta persona, con el mismo sentido, con un sentido a nivel cognitivo. Una escala de Bartel modificada por Granger. Hacemos el Bartel modificado por Granger porque en este caso podemos separar entre la parte de autocuidado y la parte de movilidad de la persona, que es bastante importante para saber, aunque sepas el total, en dónde falla, si en una parte o en otra. Y ya no a nivel psicosocial, pero sí a nivel físico, que no entraré porque ya ha entrado perfectamente la ponente anterior, un Tinetti. Para la escala de ansiedad y depresión utilizamos los test de Hamilton, tanto de depresión como de ansiedad, son bastante sencillos y te dan una idea de cómo está el usuario o la persona a quien pasas este test. Dicho esto, hemos de afirmar que lo que presenciamos fue lo siguiente, y realmente es sorprendente y curioso.
Las personas con mayor índice de deterioro cognitivo moderado severo, son quienes menos notaron lo que estaba ocurriendo. Su día a día prácticamente no había cambiado, dado que se basaba en las actividades básicas de la vida diaria y por lo tanto, aunque alguien pueda considerar que no lo hicimos, todo el mundo comió, todo el mundo durmió, todo el mundo se bañó o se duchó y todo el mundo tuvo las higienes y cuidados pertinentes. Estas personas notaron muy poco cambio. Realmente seguro que las familias cuando vienen ellos lo agradecen, pero que no viniesen las familias durante meses no les repercutió en nada porque no sabían lo que estaba pasando ni tan solo eran capaces de preguntarlo, sino que su rutina diaria continuaba. Igual sí pudieron presenciar algún cambio de personal por el tema de las bajas laborales y los contagios, pero fue un mínimo, tampoco fue tan escandaloso y entre los propios profesionales se iban cubriendo, lo cual dice mucho a favor de ellos. Sí, en cambio, que las personas que tenían un nivel cognitivo leve, con un déficit leve o sin déficit, que también hay, aunque parezca que no, también hay personas ingresadas en las residencias que no tienen ningún tipo de deterioro cognitivo, estas personas sí desarrollaron toda una serie de síntomas y una serie de inquietudes que fueron para todos nosotros algo muy difícil de gestionar. Para empezar, salieron enseguida el temor a la muerte. Pensaban que podían morir, podían contagiarse, podían morir. Realmente en aquel entonces, si recordáis, poner la televisión, escuchar la radio o abrir un periódico, es que todos considerábamos que nos podíamos morir en cualquier momento y que aquello era algo que nadie sabía por dónde pillarlo. Esto fue difícil de calmarlo y muchos de ellos, y aquí demuestran lo generoso que es la gente mayor y cómo merecen que se les cuide, se les atienda, estaban más preocupados no por ellos, sino por sus familias, porque no habían visto a su hijo, no habían visto a su hija o a sus nietos, y si estarían enfermos, si les estaban engañando, todo, y que se hicieron videoconferencias por las tablets, por teléfono móvil, de las maneras que se pudieron dentro de cada usuario. Estas nuevas tecnologías no les ayudaban a calmarse. No, una videoconferencia no calmaba. Ellos querían ver o tocar a su familiar y esto en aquellos entonces era imposible. Por lo tanto, demostraron crisis de ansiedad, gente cayó en profundas depresiones, ganas de morirse, dejar de comer, no tener ningún tipo de interés por nada. Muchos de ellos lo asociaban a que venía una guerra o que volvían a la guerra civil. Incluso hubo gente que nos preguntó si era la viruela que había vuelto. Es decir, podíamos haber escrito un libro a este respecto con todo lo que nos pasó. El trabajo ya de la psicóloga, por supuesto, pero de la psicóloga dirigiendo a todos los que es el personal gerocultor o las auxiliares y al resto del equipo técnico fue una lucha titánica porque esta gente entendiera que ellos iban a estar bien cuidados y que no iba a pasar nada. El problema era cuando el virus entraba en la residencia, y sabéis que entró en muchas, y había que confinarlos, cambiarlos de habitación, hacer zonas amarillas, naranjas, rosas, lilas o verdes, porque ya no sé ni cuántas zonas hicimos, y lo que iban viendo es que la ropa le iba de un armario a otro, que compañeros que veía y compartía mesas con ellos, cuando podía salir de la habitación, esos compañeros no estaban, y eso es que es muy duro. Eso ha tenido que ser durísimo. Para los que hemos trabajado lo ha sido. Para los que nos hemos contagiado, los que lo hemos pasado o los que hemos pensado también en nuestra familia cuando llegábamos a casa. Pero para ellos, aislados, sin poder más que métodos como es una videoconferencia, que para ellos era absolutamente chino, porque no lo entendían. Lo que muchos preguntaban, pero a ver, si está en la pantalla, ¿por qué no viene? Entonces, luchamos por ello. Es verdad que creo que la gran mayoría pudieron salir de ello y poco a poco han ido entendiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre y al volver a ver a sus familias se han calmado, pero hubo momentos de una intensidad emocional que todos llevamos dentro y que a veces creemos que no la vamos a poder soportar. Y es que fue muy duro y repercutió mucho sobre, además, no los más frágiles, sino sobre los que estaban mejor cognitivamente y físicamente. Gracias. Gracias, Vicente, por todo ese detalle que nos has contado, cómo lo medisteis, la distinción entre las personas con déficit cognitivo y no, y bueno, pues todo este detalle que nos has contado. A continuación, Ferran López nos va a aportar una síntesis de datos de capacidad funcional recogidos por la Fundación Siglo. Gracias, Ferran, y bienvenido. ¿Qué tal? Hola, un saludo a todos. Gracias, Manuel, por la presentación. Y bien, antes de nada tengo que decir que
a pesar de los datos, creo que la mejor información es la que ya nos han dado los compañeros, tanto Vicente como Mariana, porque ellos al final han estado ahí día a día. Nosotros, para el que no nos conozca, pues Fundación Silblé aportamos pues entrenadores físicos que van a hacer esa parte de entrenamiento con los residentes, pero no somos personal propio de la residencia, por lo que, claro, nosotros, la primera repercusión de esto ha sido que hemos tenido que dejar de realizar muchos de los servicios que hacíamos. Entonces, bueno, pues parte de esa vivencia que han tenido los otros ponentes, pues nosotros lo hemos tenido que ver desde detrás de la barrera, ¿no? Como el que dice. Sí que hemos podido recopilar algunos datos anteriores a la pandemia, cuando estábamos nosotros trabajando, recopilábamos datos sobre la capacidad funcional de los residentes, estado cognitivo, su nivel de movilidad, caídas, etcétera, etcétera. Y cuando pudimos reincorporarnos, pues de aquellas residencias en las que nos pudimos reincorporar, pues también pudimos sacar algunos datos, pero ya un número bastante más reducido. Aquí lo que tenemos, veis muchas cifras, pero básicamente lo que tenemos es una recopilación del promedio de horas de estimulación física que reciben esos residentes y promedio de caídas, promedio de fracturas, contenciones mecánicas y úlceras por presión. Como hay mucha información y quiero ser breve, bueno, me centraría en la columna de la izquierda, donde pone global, y vemos que a lo largo del tiempo, aquí hay, creo, un error porque no es de 2020, sino es de 2020, bueno, serían los datos que han salido en 2021 referentes al 2020, pero vemos que el cambio no es muy significativo. Eso se debe a que, como os decía, son las residencias en las que nosotros, pues bueno, hemos tenido más presencia, ¿no? Al final han sido algunas residencias en las que no hemos parado el servicio porque hemos tenido unas condiciones especiales, pero por eso no han cambiado mucho. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, ya os digo que aquí no hay mucho cambio, sí que me gustaría comentar este caso, que es una residencia del País Vasco, donde también hemos tenido continuidad y a pesar de estar estimulando a los residentes físicamente, ¿vale? Sí que vemos que ha habido un cambio bastante significativo. Está ordenado, la columna de la izquierda sería la fecha más reciente y la de la derecha es la que hace más tiempo y fue cuando empezamos a trabajar en esa residencia en 2019. Por ejemplo, si vemos el promedio de caídas, vemos que estaba muy alto, estaba en una caída por residente, estos son datos cada 6 meses, ese era el promedio. Y la cifra que tenemos justo debajo es el total de personas que han sufrido al menos una caída respecto al total de residentes, ¿vale? Es decir, el 44% de los residentes sufrieron al menos una caída en esos 6 meses y vemos que a lo largo del tiempo, si nos vamos desplazando a la izquierda, pues bueno, esos números se fueron reduciendo, es decir, que ese programa de ejercicio físico funcionó, pero sin embargo, en la última evaluación que pasamos a estos residentes, vemos que tanto el promedio de caídas como el porcentaje de personas que se cayeron fue bastante superior. Entonces, bueno, he tenido ocasión de hablar con el técnico y lo que me comentó, relacionando con todo lo que habéis hablado, es que a pesar de seguir con esa estimulación física, ese cambio en la rutina, sobre todo en las personas más autónomas, sobre todo el no poder ver a los familiares, el no poder salir a dar los paseos que daban fuera de la residencia, pues todo eso les ha afectado de alguna manera que no sé explicaros, pero que sí que os puedo reflejar esos datos. Con lo cual, es importante la estimulación física, pero al final un poco la conclusión que saco de todo lo que hemos dicho es que somos personas, somos seres humanos, somos seres sociales y es muy importante ese contacto con la familia, con el resto de residentes y evidentemente pues somos seres hechos para el movimiento también, o sea que eso tenemos que intentar recuperarlo.
No porque sea una fórmula mágica el hacer ejercicio, el estar con gente, sino porque es que estamos hechos para ello. Y cuanto más nos desviemos de eso, pues más consecuencias tiene para nosotros. Nada más, eso es todo. Muchas gracias, Ferran. Con tu intervención terminamos. Bueno, muchas gracias por todos estos datos y nada, terminamos la primera parte de este webinar. Vamos bien de tiempo, vamos a ver si seguimos con esta dinámica. Hemos visto todas las consecuencias que, bueno, pues todos ya en más o menos la misma medida, mayor o menor en algunos casos, habéis podido ver en vuestras residencias. Luego, si queréis comentarnos cualquier cosa, os recuerdo que a través del chat de Zoom nos podéis hacer los comentarios, las preguntas o dudas que os surjan y que al final de esta segunda parte que iniciamos ahora podremos contestar y compartir. Empezamos entonces con la segunda parte. ¿Qué importancia tiene el ejercicio físico para que facilitemos la recuperación de los residentes? En primer lugar, en esta segunda parte, Ferran nos va a hablar sobre los programas de ejercicio adaptados para la readaptación funcional de los residentes y los puntos claves a trabajar. Gracias, Ferran. Gracias, Manu. Creo que tenemos alguna diapositiva. Bien, voy a tener otra intervención luego. Ahora, en esta primera intervención, pues voy a hablar de cómo sería un programa de ejercicio físico, cómo debería ser. Evidentemente, sabemos que con todo lo que hemos comentado hasta ahora, pues no ha sido posible, pero vamos a partir de qué es lo que teóricamente deberíamos de hacer para ver luego cómo lo podemos adaptar, ¿no? Respecto a esto, pues me gustaría mencionar el estudio Haper en el cual pues, tuvimos ocasión de participar, la Fundación Schiele, y llevar a cabo programas de ejercicio físico para comprobar pues, cuál era su efectividad y qué podía aportar a una residencia, ya no solo a los residentes, sino también al resto del equipo, es decir, pues, auxiliares, médico, qué efectividad tenían esos programas y cómo se planteó, pues en primer lugar fue que necesitábamos homogeneizar un poquito los grupos y eso pienso que es muy importante porque al final si queremos conseguir algún tipo de mejora a nivel funcional, pues tenemos que trabajar una serie de cosas como son la fuerza, como son la resistencia y al final cada persona es un mundo y necesitamos pues que ese ejercicio se ha hecho de una manera para que tenga un efecto, ¿vale? Para que nos entendamos, a veces visto desde fuera por una persona que no tiene ese conocimiento, pues parece que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos como lo hagamos, lo mezclemos como lo mezclemos, pues al final es un beneficio y cualquier cosa va a funcionar. Y eso pues sería un poco como pensar que si quiero hacer un pastel, pues bueno, no importa mucho qué cantidad de ingredientes ponga, ni en qué orden, ni a qué temperatura los cocine, porque bueno, al final va a salir algo que va a estar más o menos rico. Y bueno, ya sabemos que hacer un pastel pues tiene su cosa y si no se hace de una manera precisa, pues el resultado seguramente no será óptimo. En esto pasa igual, ¿vale? La primera cosa pues sería crear grupos homogéneos, diferenciando a aquellos que pueden hacer un trabajo de pie de los que no, y luego diferenciando por nivel de deterioro cognitivo, es decir, aquellos que bueno, pueden seguir una clase con instrucciones más o menos sencillas y otros que necesitan pues, más individualización, una adaptación mayor. Pasamos de diapositiva. Bueno, aquí tenéis un poco cómo se planteó el estudio a nivel de participantes, pues el grupo control, ¿no? El grupo de intervención. Estamos hablando de un volumen bastante grande de personas en 4 países, además, con distintas frecuencias de programas, es decir, con una intervención a la semana o con 2 para poder pues, comparar. Y tuvimos 4 programas distintos de ejercicio en función de estos 2 parámetros, ¿no? Físico y cognitivo. Pasamos de diapositiva. ¿Qué conclusiones se alcanzaron, ¿no? con estos programas? Pues que la mayoría de residentes sintieron que su estado de salud mejoró. Entonces, bueno, podemos afirmar que los programas de ejercicio físico adaptados pues, mejoran al menos la percepción del estado de salud de estas personas.
y que reduce la proporción de residentes que considera que su vida no tiene sentido. Relacionado con lo que hemos estado comentando antes, pues sabemos que el ejercicio tiene un efecto positivo sobre el nivel de depresión. Entonces, bueno, ahí tenemos también un punto importante por el que hacer el ejercicio es algo que necesitamos hacer. Como decía antes, no porque sea mágico, sino porque es que si no lo hacemos, empieza a haber una cascada de reacciones negativas que además se van acumulando y se van multiplicando. Pasamos de diapositiva. Bien, el dato más relevante fue la reducción en el número de caídas, una reducción además muy importante, ¿vale? De un 35% en las caídas. Es importante no solo por las caídas en sí, sino por las consecuencias que tienen luego esas caídas. Ya sabemos que una persona que se cae difícilmente recupera la capacidad funcional que tenía antes de esa caída, sobre todo, bueno, hablamos cuando hay una fractura. De ahí su relevancia, ¿no? Y ya sabemos que cuando una persona baja drásticamente su capacidad funcional, pues a continuación también vienen una serie de cosas, fragilidad, sarcopenia, aumento del riesgo de hospitalización, de muerte. Así que, bueno, pues poder reducir las caídas también creo que es un objetivo muy importante dentro de una residencia y sabemos que el ejercicio físico nos aporta eso. Pasamos al siguiente. Bien, seguimos con datos de caídas. Para ir un poco rápido, vamos a pasar. Bien, aquí tenemos las conclusiones a nivel de caídas. ¿Cuál sería esa reducción en las caídas desglosada por el tipo de caída? Vemos que hombre, pues son cifras bastante relevantes. Vale, pasamos. Y como os decía, pues no solo afecta a nivel de los propios residentes, sino también del conjunto de los profesionales que hay en la residencia. El programa aumenta, o sea, el hecho de que los residentes se mantengan activos y participen en un programa de ejercicio físico, pues aumenta la calidad de vida en el trabajo. También, viendo los resultados, pues el equipo médico lo valoró muy positivamente como una herramienta de prevención, cosa que es muy importante también, bueno, pues que estemos todos concienciados en eso, que no es hay actividades que no son una mera distracción, sino que tienen algo más allá, tienen un efecto muy positivo y pues tenemos que tenerlas en consideración, ya digo, no como una actividad simplemente lúdica, que también lo puede ser, sino como algo que realmente necesitan hacer, igual que socializar, como hemos hablado. Y ya está, eso es todo. Y luego seguimos. Bueno, muchas gracias, Ferran, por todos estos datos y por esa comparación con la receta del pastel, que está muy bien, yo creo que se ha entendido muy bien. A continuación, Vicente, para ti, ¿qué importancia tiene el ejercicio físico desde el punto de vista de las residencias? Muchas gracias. Bien, tengo que decir en esta parte de la intervención que no soy excesivamente objetivo porque soy un gran fan de Silver. Si no, no estaría aquí dando la cara junto a ellos. Lo soy porque lo he probado personalmente en centros donde he ido y lo he probado personalmente en el centro que más implicado me puedo encontrar y es realmente bueno, una sistemática y una experiencia que a todo el equipo le ha representado herramientas positivas y aprendizaje. Ya no es lo que hacéis como tal o lo que hace Silver, sino lo que puede enseñar al resto del equipo para que lo haga cuando ellos no estén. No he venido a vender ningún producto, yo no soy un asalariado de Silver ni formo parte de la estructura de Silver. Sé además que las residencias no están para tirar cohetes y que Silver, como cualquier otro, tiene un coste. Lo que sí quiero decir es que tal vez valdría la pena que contemplásemos la opción de Silver o de cualquiera que haga lo que hace Silver, que yo no conozco a nadie más, como una opción digna de tener en nuestras residencias y que nuestros usuarios con ella mejoren. ¿Por qué? Pues porque hay algo muy claro, el moverse no es un tratamiento, el moverse es la normalidad, lo acaba de decir Ferran. Moverse forma parte de nuestra vida y en las residencias muchas veces por falta de herramientas y muchas veces por miedo a caídas, contusiones,
conductas escapistas, tendemos a reducir esta movilidad de los usuarios. La tendemos a reducir de una manera drástica, como es no dejándolos salir de espacios determinados, o de una manera temporal, como es que solo se puedan mover a unos momentos determinados donde la vigilancia que tienen sería una vigilancia que siempre y en cualquier caso podemos decir extrema respecto a una caída, una contusión o una conducta escapista. Silvbre lo que hace es evitarnos en una gran parte las medidas de contención farmacológicas y mecánicas, lo cual sabéis que está en boca de todos como que poco a poco hay que intentar que sean las mínimas, por no decir que si se puede desaparezcan. Silvbre nos da herramientas manteniendo la tonicidad troncular de nuestros usuarios y para que estas personas no caigan, y es verdad que se nota, siempre he dudado mucho de los programas de contención cero, de hecho no soy partidario de ello ni lo he sido nunca, pero sí considero que todo lo que es físico, claramente físico, no estamos hablando de personas con déficit cognitivo, sino hablamos que personas con trastornos físicos se benefician de que con los ejercicios, con los mecanismos que Silvbre emplea, mejora su tonicidad y por lo tanto mejora todo lo que es su ergonomía. Silvbre además, desde mi punto de vista, no agrede al fisioterapeuta ni a nadie del centro. El fisioterapeuta tiene una tarea y no es la que tiene Silvbre, son tareas diferentes. Para los usuarios, muchos de ellos esperan que venga Silvbre cuando le toca venir, una vez a la semana, 2 veces a la semana, porque se lo pasan muy bien con lo que les hacen. Y esto también es importante porque no es una obligación, no podemos obligar a la gente a según qué cosas. Y ellos no lo ven como una obligación, lo ven como algo divertido, algo que además les sociabiliza, porque lo hacen de tal manera que unos con otros interactúan y aun ayudándose o cada uno con sus carencias, que la gran mayoría las tienen importantes, se complementan y en ese rato, esa hora, estos cuartos de hora, sociabilizan unos con otros de manera divertida, de una manera no obligatoria y de una manera ventajosa. Eso les comporta una mejora en su humor, una falta de lo que puede ser el tema de ansiedad o depresión por estar sin moverse o por estar simplemente sin hacer ninguna actividad durante un tiempo determinado. Por otro lado, cosas tan fisiológicas como el hecho del hábito deposicional, el ejercicio lo que da es que se evita el abuso de laxantes porque al moverse también de esa manera el tránsito intestinal mejora. Un ritmo a nivel del sueño y un ritmo circadiano a nivel de lo que es el descanso nocturno, porque están más cansados y porque se sienten más satisfechos, que también mejora, y un nivel de autosatisfacción y de autoestima que alcanzan de una manera mucho más fácil que tomando pastillas o viendo la televisión. Yo pienso realmente que el tema del ejercicio en las residencias es básico, que es algo que tenemos que fomentar, pero que necesitamos estar formados o como mínimo tener unas instrucciones para cómo hacerlo. Yo como médico no me siento capacitado si no me enseña a alguien, y en Silvbre he aprendido muchas cosas de que me digan cómo puedo hacer que un enfermo se movilice. Yo puedo a lo mejor decirlo en una fractura de cadera, en una prótesis de rodilla, pero curiosamente en un enfermo simplemente con edad, un enfermo añoso, no sabría por dónde empezar. Entonces, considero que los usuarios moviéndose, lo único que hacen es normalizar su vida y no olvidemos, y lo defendemos, que las residencias son la sustitución de su hogar y por lo tanto tenemos que intentar que estén lo mejor posibles en ellas. Gracias. Gracias, Vicente. Bueno, con la intervención de Ferran y de Vicente, donde nos habéis comentado los beneficios que tiene el ejercicio, tanto a nivel físico como psicológico, pues nos queda claro, ¿no? Nos queda claro que el ejercicio es muy importante. Ferran, cuéntanos cómo implantar un programa de ejercicio físico en residencias. Muchas gracias. Perdón, que tenía el micro apagado. Bien, vamos a ver la primera diapositiva. Voy a intentar destacar la importancia de qué cosas hay que trabajar y daros alguna pauta de cómo, ¿no? Cuando hablábamos de ese pastel, pues bueno, saber un poco el cómo, para que pues cualquiera pueda aportar, ¿vale? En ese sentido, como decía Vicente, creo que entre bomberos no nos tenemos que pisar la manguera, sino que todos al final vamos a un objetivo común, que es el bienestar de los residentes. Por lo tanto, si todos podemos hacer algo con algunas pautas, algunas orientaciones, pues todo lo que aportemos
será positivo. No sé por qué han desaparecido los estudios que tenía puestos encima de esto de referencia, pero bueno, estos datos los he sacado de unos estudios, si no ya lo... Ah, vale, perdonad, están aquí en la derecha, aparece el estudio donde he sacado esto, correcto, vale. Cosas importantes a tener en cuenta, ¿y por qué? Pues bien, los pacientes con reservas de masa muscular limitadas presumiblemente serían más vulnerables a los factores de estrés. ¿Esto qué nos dice? Pues que tendríamos que estar trabajando la hipertrofia muscular. Algunos pensarán, ¿hipertrofia muscular en personas mayores? Pues sí, hipertrofia muscular. Hipertrofia es ganar masa muscular. ¿Por qué es tan importante eso? Pues porque la falta de masa muscular, la sarcopenia, ya sabemos que está directamente relacionada con la fragilidad, con las caídas, con riesgo de hospitalización, con muerte. Y una de las posibles explicaciones es que cuando alguien tiene pues algún tipo de afectación grave, pues el cuerpo lo que hace es tirar de las proteínas, ¿no? Destruir las proteínas que forman parte del músculo para utilizarlas como se necesite en ese momento, pues para el sistema inmunitario o lo que necesite. Por lo tanto, tener una mayor cantidad de masa muscular, pues es algo que previene que ante un posible, pues por ejemplo en este caso COVID, pues seguramente podremos afrontarlo de mejor manera. Y quiero diferenciar, por eso he puesto en dos apartados diferentes la hipertrofia muscular, que sería tener más cantidad de masa muscular, de lo que vemos en la derecha, que es la fuerza, ¿vale? Son dos cosas que, aunque están relacionadas, no son lo mismo. Niveles más altos de fuerza muscular de la parte superior e inferior del cuerpo se asocian con un menor riesgo de mortalidad en la población adulta, independientemente de la edad y el periodo de seguimiento. Y os he puesto este dato de aquí porque me parece que con datos pues, se nos hace más visual. Estos 5 kilos de fuerza de prensión, que se referiría al test de hand grip, es decir, de prensión manual, pues por cada 5 kilos menos de fuerza que tenemos aumenta el riesgo en 16% de mortalidad. Así que la fuerza es otra de las cosas que tendríamos que estar trabajando con los residentes. Y la fuerza, pues igual tiene su receta, no sirve cualquier cosa, a pesar de que evidentemente todo movimiento suma, tenemos que ser lo más activos posibles, en ciertos momentos tendríamos que trabajar de una manera más específica. Ahí a lo mejor es donde, bueno, a lo mejor no, ahí es donde debería entrar el papel del entrenador físico. Yo os he dejado la pauta ahí debajo donde pone RIR 2-4. Este RIR significa repeticiones en reserva, significa que, bueno, pues si quiero optimizar la fuerza, debería de estar trabajando hasta que llegue a un punto en el que ya casi no puedo hacer más repeticiones, que me queden entre esas 2 o 4 repeticiones como máximo para llegar a mi límite. Y eso es importante. El trabajo de fuerza cuesta. Y si no cuesta, es que no es un trabajo de fuerza. Y aunque sean personas mayores, si queremos tener estos beneficios, tenemos que trabajar de esta manera. Por lo tanto, hacer ejercicio hasta llegar a un punto que ya pues prácticamente no podamos hacer más para saber que estamos trabajando bien, sea el ejercicio que sea. Es una referencia muy fácil y muy visual. Os he puesto también ahí como indicación volumen alto semanal. Al final lo que hace que crezca el músculo es pues, que trabajemos en esas últimas repeticiones que nos cuestan y que vayamos acumulando el máximo posible a lo largo de la semana. Por lo tanto, tenemos que intentar que esto sea un trabajo que vayamos haciendo con varios ejercicios durante varias veces a la semana. Cuantos más podamos acumular, pues mejor. Al menos deberíamos de estar haciendo este tipo de trabajos 2 o 3 veces por semana. ¿Vale? Y eso es un poco la receta. Sea el ejercicio que sea, llevarlo hasta un punto en el que ya no podamos hacer prácticamente más, intentar acumular el máximo de ejercicios y repetir esto 2 o 3 veces por semana. ¿Vale? Eso sería un poco la pauta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto se ha publicado hace poco. El riesgo de mortalidad disminuye de forma lineal desde los 2.700 hasta los 17.000 pasos. Siempre nos habían dicho, pero que sepáis que más pasos iguala más salud, de manera lineal. También de ahí podemos concluir que con esa reducción del movimiento a lo largo del día, pues por eso también ha tenido esas consecuencias, ¿no? ¿Qué deberíamos de intentar ahora? Pues que se muevan lo máximo. Vale, y aquí esto es muy fácil, pasos, por lo tanto, paseos, permitir, como decía Vicente, la movilidad de las personas, porque el hecho de no moverse pues va a tener un efecto muy negativo. Y deberíamos de intentar,
como os he puesto abajo, pues que sea al menos en series de 10 minutos seguidos con una intensidad un poquito alta. Para optimizar el beneficio. Y puede ser paseos, como puede ser un movimiento de caminata en la silla, si no puedo andar. La cuestión es que intenta acumular esos minutos de actividad física de intensidad moderada. Y por último, otro estudio que tenemos aquí, en el que nos dice que la importancia de la estimulación social, cada aumento en un punto del aislamiento social se asoció con un recuento de discapacidades en un 7% mayor y un aumento del 14% del riesgo a mortalidad a un año. Es decir, el aislamiento social aumenta el riesgo de mortalidad también. De ahí pues la importancia de la socialización, de estas actividades grupales, de esta estimulación grupal, la gran importancia de las familias que tomen un papel más activo en la residencia y, por ejemplo, desde aquí hacer un llamamiento a que esa parte de los pasos, no la del ejercicio, que también, pero sobre todo la de los pasos, pues es algo en lo que las familias pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Y tener también ese papel de estimular físicamente a los residentes. Y una última diapositiva que teníamos por ahí, muy rápido. Vicente lo ha mencionado, estamos hablando de salud, estamos hablando de personas y al final las personas necesitamos una serie de cosas que son naturales, para las cuales hemos evolucionado a lo largo de millones de años, que necesitamos para funcionar correctamente. Hemos hablado del entrenamiento, la actividad física a lo largo del día, ese movimiento que vamos acumulando, que es diferente al entrenamiento. Pero las relaciones sociales, exposición solar también, es algo que es muy necesario para tener una buena salud y que al final el confinamiento también nos ha condicionado en eso. Suficiente descanso, el ritmo circadiano que decía Vicente, súper importante también. Buena nutrición, evidentemente, si quiero estar saludable, por ejemplo, por el tema de sarcopenia, pues las proteínas que necesito para generar ese músculo. Y el control del estrés, ¿vale? Todo esto, pues al final forma parte de un estilo de vida saludable y no debemos de olvidarnos de eso. Nada más. Gracias, Ferran, por todos estos datos. Para finalizar ya esta segunda parte, Mariana Machado nos hablará de cómo se complementa el entrenador físico con la labor del fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Gracias, Mariana. Hola, gracias. Efectivamente, como han aportado Ferran y Vicente, somos un equipo todos. Entonces, la participación en este caso del SILBLE en Icaria Residencial, yo considero que es, o sea, que es una pieza clave y lo considero necesario. Y poco a poco hago que la gente también lo considere necesario. ¿Por qué? Porque considero exactamente que no es una actividad para distraerte, no es una cosa para pasármelo bien, sino precisamente que lo tomen como la herramienta de prevención de caída, en este caso que lo enfocamos aquí así, que lo vean como eso, como una herramienta de prevención de caída. Entonces, pues en este caso, aquí por ejemplo en Icaria, pues tratamos, de hecho yo trato de ser bastante estricta con esto, de ser como, o sea, de tener un filtro, pues de las personas que a través, o sea, con la ayuda de Ferran, haciendo un poco un filtro de personas que, bueno, que estén, digamos, que tengan las condiciones para pertenecer a este grupo que en nuestro caso viene una vez por semana. Y precisamente es de las personas pues, que tienen más riesgo de caídas, que son bastante autónomas y que hacen bastante vida en la calle, digamos, y pues para que puedan desarrollar estas habilidades para no caer. De esta manera, pues suman ese plus para mejorar funcionalmente y también lo que yo he notado es que, por ejemplo, en las actividades que yo realizo aparte, yo realizo yoga y realizo una gimnasia bastante general donde incluyo personas con distintas capacidades y veo que debido a las distintas actividades que se aplican en el programa de SILBLE, por ejemplo, hay personas que tienen un poco más de resistencia al ejercicio y debido al ritmo, ¿no? Digamos que
que se emplea en esta gimnasia del Silblé, pues también desarrollan o ponen o potencian mejor pues su fuerza y la aprovechan y saben de qué pueden ser capaces y de qué cosas no. Yo creo que desarrollan, aparte de todas las cosas físicas, también desarrollan un poco más de conciencia, ¿no?, de esto. También, en cuanto a lo que nos aporta al resto de profesionales, tanto a fisioterapeutas como otros profesionales de la residencia, es que precisamente al darle esta facilitación a los residentes, pues ellos desarrollan un poco más de confianza también, y de esa manera, por ejemplo, en este caso voy a mencionar a mis compañeros auxiliares, también hay un riesgo de menor lesiones para ellas, pues porque las personas ponen un poco más de su parte para la participación en sus actividades de vida diaria, ¿no? Como movilizarse de una silla a la cama, de la cama al lavabo, para la ducha, para desplazarse hacia el comedor, para desplazarse hacia las áreas comunes. Entonces creo que pues insisto en que es una pieza pues bastante clave para poder hacer que la fila avance, digamos. Y yo creo que, a ver, yo no soy dueña de ninguna residencia, pero yo creo que si no tienes un programa como en este caso el Silblé, pues yo creo que bueno, seguramente no es imposible, pero que la vida se te hace más fácil. O sea, es más fácil educar o reeducar, mejor dicho, funcionalmente a la gente con este tipo de métodos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a los demás ponentes, a Vicente, Ferran, Miquel, por todas vuestras aportaciones. Pasamos al turno de preguntas. Por lo que veo, tenemos una pregunta dirigida a Ferran. He escuchado que es importante trabajar la fuerza, pero la verdad no me imagino a mis residentes haciendo pesas cuando casi no se pueden levantar de la silla. ¿Cómo se hace? Todo tuyo, Ferran. Vale, sí, es una pregunta que creo que mucha gente se hace, ¿no? Cuando se habla de fuerza es como que no lo asociamos a las personas mayores, pensamos que puede ser algo peligroso para estas personas y a veces incluso pues viene esa imagen de alguien levantando pesas como si fuera la única manera posible de trabajar la fuerza, y la realidad es que no. O sea, al final la fuerza simplemente es el esfuerzo que tenemos que hacer para movernos y que eso tenga una intensidad suficiente. Si quiero que sea un trabajo de fuerza, pues que tenga una intensidad suficiente para mí. O sea, siempre hablamos de un tema relativo a la persona. Por lo tanto, dependerá de esa persona qué le supone un esfuerzo o no. Simplemente es una cuestión de buscar ese ejercicio que le implique un esfuerzo suficiente, ¿no?, para que le cueste hacerlo, que sea duro, que no pueda hacer muchas repeticiones, porque si no, pues posiblemente ya no será un ejercicio de fuerza, sino que trabajaremos pues a lo mejor la resistencia. Pero para eso, pues la mayoría de veces no utilizamos material. Es decir, bueno, una extensión de piernas, estando sentado en la silla, extender las piernas puede ser un trabajo de fuerza. O levantarse de la silla, si ya tengo más fuerza, pues levantarse de la silla puede ser un ejercicio de fuerza, no deja de ser una sentadilla. Por lo tanto, no debemos de pensar en si se utilizan pesas, si no se utilizan pesas, porque eso solo son herramientas. No es lo que se está trabajando, simplemente es una herramienta. ¿Que podrían trabajar con pesas? Sí. ¿Las personas mayores pueden trabajar con pesas? Sí, son personas y funcionan igual que nosotros. Tendríamos que ver de qué peso, simplemente, ¿no? Pero quiero que empecemos a pensar en que especialmente en las personas mayores es cuando es más relevante trabajar la fuerza, porque de ello depende su autonomía. Nosotros, las personas adultas en general, no es una preocupación para nosotros porque nuestros niveles de fuerza ya nos permiten hacer las actividades de la vida diaria. Pero eso va disminuyendo con el tiempo hasta que llega un punto en el que te encuentras que ciertas actividades de la vida diaria ya no puedes realizarlas correctamente o te suponen un esfuerzo muy grande. Y ahí es donde es de vital importancia ese trabajo de fuerza.
Perfecto, gracias, Ferran. Creo que queda respondida la pregunta. De momento no tenemos más preguntas. Bueno, si alguien tuviese alguna, pues como tenéis nuestros enlaces, nos podéis mandar un correo y os la responderemos. Antes de despedirnos, como os dijimos al principio, os íbamos a dar un enlace de ejercicios para poner en práctica con vuestros residentes. Aquí tenéis un código QR en la pantalla que, bueno, podéis grabarlo para que os lleve a ese enlace. De todas formas, os vamos a mandar una newsletter con el enlace a estos ejercicios prácticos para que podáis ponerlos en práctica con vuestros residentes. También el webinar se enviará grabado porque bueno, ha habido mucha gente que al final no se ha podido conectar para que lo puedan ver y bueno, pues si queréis mandárselo a alguna persona se enviará grabado. Y nada más, volveros a agradecer a todos vuestra presencia, espero que lo hayáis encontrado interesante. De nuevo, gracias a los 4 ponentes, a Vicente, a Mariana, Miquel y Ferran, y desearos que paséis una buena tarde de viernes y que nos volvamos a ver pronto en este evento o en cualquier otro. Muy buenas tardes.